Charlas WE, Women Everywhere, Te invitamos a conocer en confianza a mujeres judías de todos lados, que están en todos lados haciendo cosas extraordinarias, con amor y conexión. Bueno, bienvenidas a Charlas WE. Finalmente estamos concretando este proyecto de un podcast, que es algo que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo. We, que además significa nosotras, tiene un significado que es Women Everywhere, y eso nos mueve en todos sentidos para todo lo que hacemos. Y principalmente teníamos hace mucho tiempo ganas de encontrarnos con distintas mujeres con perfiles variados que en distintos lugares están haciendo cosas significativas, que son inspiradoras, que nos motivan, que están en el mundo del arte, de la solidaridad, del mundo profesional, de las redes sociales y muchos otros ámbitos en los cuales despliegan todo su potencial, y queríamos tener la oportunidad de encontrarnos en confianza, de charlar entre amigas y saber, bueno, qué nos mueve en el día a día para hacer lo que hacemos. Así que es un honor que Eli Coló esté acá siendo co-host de este podcast. Bienvenida, Eli. Hola a todas. Bueno, para mí es un placer formar parte. Para mí, Shir, es impresionante lo que haces, un labor súper destacable, de verdad te admiro, porque vos, además de, bueno, mujer religiosa que llevas adelante este programa de WE, tenés muchos estudios, sos socióloga, ¿no? Te recibiste en la UBA, das clase, y me parece también súper admirable que le des voz a muchas mujeres para mostrar su carrera profesional, pero por sobre todo también conocerte a vos, que llevas adelante este proyecto y que también sos el pilar de muchas chicas que seguramente se forman con vos o toman clases con vos, y bueno, estás mostrando un poco lo que haces en el día a día también en este podcast, así que un placer para mí acompañarte y obviamente siempre acá para ayudar. Qué linda, Eli, me pongo colorada y creo que es un montón lo que estás diciendo. Pero aparte, para nosotros es un honor, porque quiero que sepas que entre el equipo de WE es como nos informamos con Eli News. Las que no siguen a Eli News tienen que hacerlo, porque Eli, además de que trabaja en un montón de medios distintos, en la televisión, ella nos va a contar un poquito más ahora, además tiene su propio, en su cuenta de Instagram, tiene su canal de noticias que es súper asertivo, que tiene la información siempre clara, que ella la transmite y vos decís, yo quiero que me lo cuente Eli, lo que sea que esté pasando, que me lo cuente Eli. Así que de verdad es una alegría tenerte acá y poder compartir esto. Si querés contarnos un poco más, ¿qué estás haciendo? Bueno, sí, yo soy periodista y abogada. En realidad arranqué mi camino profesional como abogada en la UBA. Medio que a los 18 una no sabe qué estudiar, de qué recibirse, qué hacer, y mis papás me dijeron como que tenés que estudiar una carrera y me mandé Derecho, literalmente por la carrera de Derecho, y después me fui metiendo, insertando en el mundo de los medios. Literalmente arranqué con mi Instagram, estaba trabajando en algo relacionado al derecho en una petrolera y no me gustaba mi trabajo. O sea, estaba sentada en una oficina mirando contratos de petróleo, mi jefe me venía y me decía, Eli, ¿viste esta cláusula del pozo? Y yo me veía ahí y decía, la verdad es que no es esto lo que quiero hacer de mi vida, y a veces hay un cliché con respecto a nuestra generación de, a ellos les tiene que gustar el trabajo, a ellos no duran más de 2 días en un trabajo, pero no, realmente no me gustaba mi trabajo y sentía que podía hacer algo más con impacto. No sabía muy bien qué, pero algo dentro mío era como, necesito hacer otra cosa, y un día en la oficina empecé a subir historias a mi Instagram de noticias. Las veía mi bobe, mi mamá, mi papá, mis hermanas, medio que decían, toda la gente importante. Y bueno, a partir de eso se fue haciendo más masivo el Instagram, y a partir de eso, bueno, fui entrando a los medios, pero todo arrancó por una insatisfacción que tenía y algo que yo quería cambiar. Y acá estoy. Entonces la formación de periodista es mucho más autodidacta. Tu formación formal fue primero como abogada. Primero como abogada y después estudié en Éter periodismo, pero lo arranqué, sí, por mi cuenta en mi Instagram. También porque el trabajo en los medios es mucho de tocar puertas o de mostrarte vos, entonces hay que moverse y mostrarse y bueno, así arranqué. ¿Y qué sentís que fue lo que impactó? Para decir, bueno, un montón de gente en su Instagram comparte cosas. ¿Qué crees que fue la clave de Eli subiendo noticias? Yo creo que es una gran pregunta. Mi objetivo es que la gente se informe de manera simple y clara, sin dar mi opinión o sin mucha vuelta. Entonces creo que hoy en día está mucho corriendo sin tiempo, entonces como que tener tal vez la información precisa fue algo que tal vez necesitaba la gente, y creo que eso y
Sí, quizás incluso la posibilidad de no salir de Instagram, que es una red social que uno usa todo el tiempo, y abrir un portal de noticias, que no sé cómo será a nivel generacional, Sí. pero me imagino que los jóvenes y cada vez más jóvenes quizás no tienen el hábito, que como tal vez tenemos las que somos más grandes, de entrar a portales de noticias a buscar Infobae, informarnos. Clarín. Exacto. No, hoy en día mucho de la información pasa por las redes sociales y ahí es donde también vi la visión de hacerlo. Así que eso. ¿Y cómo fue formarte en periodismo cuando ya tenías esto en marcha? O sea, ¿qué herramientas sentís que te dio? Porque también creo, yo también estudié periodismo hace muchos años. Mirá. Cuando terminé la secundaria estudié las 2 carreras a la vez, sociología y periodismo. Pero siempre mi sensación era que el periodismo es un montón de herramientas a las que uno tiene que darles el contenido. Excelente. Y me imagino que vos el contenido un poco lo tenías de antes y fuiste sumando herramientas mientras te formabas, me imagino. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese camino en marcha, ¿no? Como en el día a día. Sí, literalmente el contenido te da como la forma, pero no el fondo, el contenido en sí. Entonces, mucho aprender cursos sobre redes sociales, informarme sobre temas 100% internacional, leer. De derecho, bueno, me dio mucho la base que tengo de abogada, pero es mucho estar informada todo el tiempo. Entonces, creo que la tarea del periodista es formarse uno con el contenido. Bueno, me pasó ahora con seguramente a vos también, el conflicto de Israel, que yo en mis redes sociales no sabía muy bien, me costó, generalmente no me cuesta comunicar los temas, pero me costó cómo comunicarlo de manera que le llegue a la gente que no es judía. Sabemos que, bueno, obviamente Israel, digo, como lo conocemos nosotras, tenemos una visión buena, pero mucha gente, digo, hay... Sí, lecturas súper negativas. Eso, no sé. No, sin duda, y muchos prejuicios y y a la vez, digamos, gente que considera estar informada para estar en contra de un montón de cosas que a una quizás le suenan más naturales por la formación que tuvo. Exacto. ¿Cómo me paro yo para también dar mi visión a partir de lo que llega de otros medios? Entonces es, bueno, todo un trabajo de formación propia que sin tener tan en cuenta otros medios de otros lados. Claro, o sea, hay mucha de lo que uno pone de una misma. Yo justamente de eso te quería comentar, que me pareció muy valioso. Lo vi en tu cuenta, lo vimos también como en algunas periodistas mujeres jóvenes, que creo que es muy valioso lo que están haciendo de tomar una posición, porque si bien es súper importante la imparcialidad o el intentar ser objetiva cuando una está haciendo una labor de periodista, me parece que con lo que pasó en Israel fue muy clave el salir a decir, a ver, yo hablo desde acá. Yo no voy a poder hablar solamente repitiendo un cable de una agencia que tiene una postura que creo que es sesgada. Entonces, justamente lo que te quería preguntar es, por un lado, ¿cómo fue el equilibrio entre decir, bueno, asumo esta posición, pero me imagino que si una solamente reproduce lo que le toca emocionalmente, se pierde de que un montón de personas se enteren o se informen porque te van a bajar una cortina y no van a querer escuchar más de aquello que les parece que está errado desde el principio? Sí, mira, yo sabía que desde el principio del conflicto no iba a poder transmitir las noticias como las transmitía, porque de alguna manera me toca el antisemitismo que vimos en el mundo. Yo no puedo solo subir esa noticia y abstraerme de eso y decir, miren, en Madrid está la marcha más grande contra el Estado de Israel. Yo no te lo puedo comunicar así como una noticia más. Y acá está el punto que me impactó con 26 años de decir, bueno, entonces tengo que repensar para futuro cómo voy a hacer yo para posicionarme como periodista judía para comunicar estos temas. Y no fue fácil, o sea, lo hablé en terapia, le decía a mi psicóloga, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo subo noticias todos los días, ¿por qué me está costando tanto? ¿Por qué me pongo a llorar cuando subo una noticia? ¿Por qué me impacta si me contesta alguien? Si me contestan de siempre, no sé, subo algo de política, de Milei o de Massa, me contestan, ¿por qué me impacta más lo de Israel? Bueno, evidentemente, primero porque es parte de mi identidad y obviamente también me crié en una familia judía, tengo mucha familia en Israel, entonces obviamente que eso me impacta y me toca. Entonces, así como me pasó a mí, les pasó a un montón de periodistas y de influencers, que de hecho no tenemos un grupo de WhatsApp, pero entre todos hablamos como una contención de decir, bueno, a mí me está pasando esto y a vos también, y entre todos, bueno, ¿cómo vas a subir esta noticia? ¿Cómo vas a subir vos la otra? Qué bueno, o sea, qué lindo que se haya generado eso, como esa comunidad. Se generó una comunidad.
una de mis hermanas también es influencer y también nos sentamos como juntas para ver, cómo comunicar a nuestra audiencia, porque obviamente nadie quiere perder seguidores por nada, pero evidentemente en este tema no pasaba por perder seguidores o no, sino cómo transmitir la información de la mejor manera para que le llegue a un tercero. Entonces, dentro de los periodistas, influencers de la comunidad judía, se armó como esta red en donde entre todos nos vamos hablando, subiendo y... Lo que te quería preguntar con esto, Eli, es, por un lado, dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, ¿cómo es la interacción de tu audiencia con esta información que vos estás produciendo? Gente que quizás es más ajena al tema. Por suerte estoy en un lugar muy lindo de trabajo y cómo lo toman mis seguidores. Creo que estoy haciendo un trabajo que está bueno, bastante... ¿qué puedo decir? Que estoy haciendo un buen trabajo. Hay que bancarse que una puede hacer las cosas bien también. Sí, que llega del otro lado y que, bueno, obviamente ninguna esperaba este fin de año cargada con esta guerra que surgió. Pero bueno, es parte, obviamente, y también creo que el podcast que nosotros habíamos hablado de hacerlo, ahora cobra otro tinte que se vuelve aún más necesario con respecto a esto, porque algo que también hablamos mucho con mis amigas es que de alguna manera, no sé si lo sienten, pero de alguna manera el conflicto, que obviamente las guerras siempre son horribles, pero de alguna manera reforzó la identidad judía de todos. 100%. No sé. Sí, justamente eso, lo que te quería preguntar es cómo se te juega a nivel personal también, porque me imagino, creo que a todas nos pasan en distintos momentos, que una puede tener actividades laborales no vinculadas con su judaísmo. Digo, justo hoy a mí me pasa que en este momento soy directora de WI, trabajo en Olamí, pero mucho tiempo de mi vida hice otros trabajos que no tenían nada que ver con el mundo judío y bueno, yo era una persona judía desempeñando esas tareas. Y a veces, bueno, sí, son las fiestas, te saludan, te preguntan, sí, pero es como que son cosas que pueden ir por carriles separados. Y en este momento, digo, vos lo ves desde tu rol de periodista, bueno, se unen esos caminos, la identidad de una pasa a ser algo que está en primer plano constantemente y esto como el sentimiento a flor de piel de que te conmueve aquello sobre lo que estás informando. Entonces también te quería preguntar como, ¿qué te pasa a nivel personal, familiar? ¿Qué ves también como a nivel generacional, ¿no? De amigas, de personas que tal vez... no sé cómo sea en tu ámbito, pero a veces pasa también que, bueno, no es tan cool la identidad judía. Como que, bueno, me puedo insertar en otros ámbitos, en la universidad, en el trabajo, sí, y no necesariamente esto es algo como una bandera para levantar. Y creo que el contexto de la guerra en Israel lo que hizo fue poner mucho más blanco sobre negro algunas cosas, negro sobre blanco, no sé sí, cuál es mejor, sí, para... que uno no le quede mucho margen para no tomar postura o para no hacer algo con eso. Pero bueno, no sé cómo lo vivís. No, creo que sí. No sé, yo agarro Instagram y todas las historias de mis amigos o la gente es con respecto al conflicto que se involucraron. Y si bien yo no soy religiosa ni tampoco... bueno, eso. Creo que siempre tengo adentro mío muchos valores que me fue dejando la enseñanza judía que para mí me sirvieron mucho en mi profesión. Por ejemplo, una maestra, Morá, nos enseñó el Lashon Hara, que es el no hablar mal de otro. Y yo creo que en periodismo, yo creo que parte del éxito que está teniendo mi carrera es por eso, porque de alguna manera siempre toco temas de los cuales no hay un conflicto de valores con otra persona ni se mancha a otra persona y eso es lo que a mucha gente tal vez le gusta de ver del periodismo y bueno, ese valor que me enseñó una vez una Morá fue como algo que lo tuve siempre en toda mi carrera y con mis amigas también siento que tienen un montón de valores que yo después escucho que son de la Torá o religiosos pero que todas nosotras lo compartimos por la enseñanza que fuimos teniendo. Entonces, si en el conflicto sí, obviamente acrecentó el amor por Israel y por todo, en nuestra vida diaria con mis amigas como que siempre tenemos adentro nuestro estos valores, es hermoso eso y para mí justamente creo que hay como toda una idea quizás, digo, no sé, vos decías recién, bueno, sos mujer, mamá, religiosa, hay algo como de la formalidad quizás, no sé, de pensar en cierta forma de vestir o de que yo use peluca o lo que sea que hace que parezca que hay como una barrera que separa, bueno, las que somos religiosas, las que no son. Y realmente yo creo que eso no existe, pero no es nada más que no existe en términos sí, físicos o formales, sino que de verdad hay algo de que los valores del judaísmo son
muy 100% pensados para la vida cotidiana, digamos, que muchas veces, creo, al menos yo pienso, yo no nací en una familia religiosa, me fui eligiendo este camino en un recorrido súper largo. Más de grande. Que ahora sí, de grande, ahora puedo ampliar un poquito más ahí. Y justamente para mí lo que siempre fue no desde un lugar de lejanía, sino desde lo que yo conocía, que había aprendido en mi familia, en mi escuela judía no ortodoxa, digamos. Siempre habían sido valores hermosos, éticos, que me parecía que hacían mucho sentido para ser buena persona, básicamente. Y con el tiempo eso se fue nutriendo, pero no cambiando, digamos. Claro. No es que me encontré con algo distinto, sino como con formas más específicas a veces de cumplir ese mismo objetivo, que es ser una mejor persona, hacer algo bueno para el mundo, dejar las cosas mejor de lo que uno las encontró, de alguna manera. Y bueno, con esto de cómo fue que fui haciéndome más observante, más religiosa, yo estudié sociología, estudié periodismo al mismo tiempo cuando terminé la secundaria. ¿Pero por qué decidiste sociología? Elegí estas carreras, eso iba a decir, elegí estas carreras porque siempre tuve desde muy chiquita como un sentimiento de lucha contra las injusticias. Desde muy chica yo sabía que quería hacer algo que cambiara el mundo. ¿Y por qué elegiste sociología y el UBA? Bueno, la pregunta de por qué estudiar en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, para mí creo que no había pregunta. Yo fui a una escuela pública, que también depende de la Universidad de Buenos Aires, sí. Y me parecía que había que estudiar en la universidad pública 100%, y además lo que quería era justamente formarme como en la comprensión profunda de problemáticas sociales, y para mí la manera de hacerlo era, por un lado, estudiando sociología, y a la vez estudié periodismo, las hice en paralelo, porque yo lo que quería era como comunicar y tener una buena base para hacer como ese ejercicio de comunicación. Siempre me gustó mucho escribir, hacía radio también. Y bueno, entonces estudié esas dos carreras a la vez y siempre estuve muy involucrada con el mundo de como la acción social, la militancia política después. Estuve muy vinculada con proyectos sociales que después derivaron en organizaciones políticas que hoy son partidos políticos, de los que ya no participo, pero durante mucho tiempo estuve muy involucrada. Que en esto, así como un paréntesis, pero tenemos en el campus de UI un curso, una charla en la que yo cuento todo esto de recorrido, que es como mi historia de vida y un poco de cómo fui eligiendo todo este camino, así que bueno, los que están escuchando lo pueden buscar. Pero bueno, básicamente la elección de la carrera tuvo que ver como con esto de cómo cumplir lo mejor posible lo que yo sentía y siento todavía, que como que vine a hacer al mundo, que era hacer un impacto positivo, hacer que no haya más injusticias, que no haya personas que sufran por pobreza, por desigualdades, por discriminación, digamos, todas las injusticias que podemos pensar, que creo que desde muy, muy, muy chiquita tengo registro de una sensibilidad hacia eso. Y fue pasando el tiempo y la forma en que me recibí de las dos carreras. Cuando terminé me fui a México por 6 meses a ser parte de un proyecto educativo en una comunidad indígena. Y ahí, resumiéndolo mucho, hubo un momento en el que yo tuve como un despertar de alguna manera, algo vinculado con mi identidad, un poco lo que vos decías recién de situaciones que nos contrastan con quiénes somos y cómo todo eso que fuimos aprendiendo desde chiquitas se pone en juego en nuestro presente. Yo vivía en una comunidad indígena y lo que más buscábamos era que las jóvenes indígenas de ese pueblo no perdieran su identidad. Y en un momento dije como, bueno, quizás estoy siendo un poco hipócrita porque yo con mi identidad no estoy haciendo nada. Y ahí como pasó mucho tiempo hasta que después empecé a acercarme más al judaísmo, pero para mí ahí hubo algo que se movió. Y bueno, muchos años después empecé a acercarme a lugares de clases, de judaísmo. Mi hermano ya había elegido este camino hace más tiempo y fue como una guía para mí también. Pero muy de a poco empecé a incorporar valores de la Torá y a elegir, no sé, cambiar algunas cosas de mi vestimenta, empezar a respetar Shabbat, que fue lo más lindo. ¿Pero eso por qué? ¿Por qué elegí? ¿Y cómo te sentiste cuando empezaste a cambiar, por ejemplo, tu vestimenta? A ver, lo principal, creo, lo primero de todo tuvo que ver con, el primer paso que yo siento que di tuvo que ver con Shabbat, que fue como la sensación de que había algo muy hermoso, un regalo muy, muy hermoso, que cuando yo me invitaba a una cena de Shabbat en una familia que respetaba Shabbat o participaba de una actividad en Shabbat, decía, acá hay algo luminoso, como algo muy especial que no encuentro en ningún otro lado. No lo encuentro en situaciones de disfrute con mis amigos, aunque ame salir con mis amigos, o en un recital, que siempre me encantó ir a ver a bandas de música, en un viaje. Acá hay algo que es muy único. Entonces, después de muchos momentos de hacer un viaje con Olamí y vivir un Shabbat, o de vivir Shabbat con alguna familia, sentía que había algo ahí que tenía que ver conmigo y que valía la pena explorarlo. Y una vez me dijeron una metáfora que me pareció muy significativa, que era como, a todos nos encanta nadar y podemos hacer snorkel, pero si uno quiere bucear,
para ir al fondo del mar tenés que ponerte el traje de buzo, como que no, con el snorkel no vas a poder, te vas a ahogar. Y hay algo como de que había ciertas pautas que a veces uno las ve de afuera y dice como es medio restrictivo, no vas a viajar, no vas a usar el teléfono en Shabbat, y por qué todos esos no. Pero yo lo entendí como, bueno, es la manera de ponerte el traje con el que podés vivir esa experiencia que de otra manera no podés vivir. Y cuando lo viví así... ¿La primera vez que lo viviste, te acordás? Sí, me acuerdo y fue muy lindo. O sea, yo estaba en Israel justamente, me junté a comer con una familia y me acuerdo que la anfitriona me decía, bueno, para mí Shabbat fue tirarme de cabeza. Como que yo dije, no va a ser de a poquito. Dije, empiezo con todo. Y yo dije, bueno, quizás tiene sentido lo que me está diciendo. Voy a probar. Y cuando volví a Buenos Aires, el primer Shabbat, le dije a mi hermano, bueno, ¿puedo ir a tu casa? Y me acuerdo que me quedé en la casa de mi hermano, justo mis amigas estaban más o menos cerca, pasé una comida con mis amigas, pero como que volví y dije, bueno, esto está sucediendo, tengo el teléfono apagado, todos saben que estoy acá, nadie va a estar alarmado porque no sabe dónde ubicarme, no voy a viajar, implicaba como anticipar muchas cosas también, ¿no? Anticipar, bueno, dónde voy a comer, dónde voy a dormir, qué cosas tengo que llevar y llevarlas de antes, pero es como a veces, y hoy me pasa más siendo mamá y teniendo invitados en mi casa y siendo una esposa y todo, hay mucha corrida antes del Shabbat, pero es como que uno prepara para de golpe, wow, parás, prendiste las velas del Shabbat y frenó todo. Y te preparaste mucho para disfrutar de ese día en el que ya todo lo que tenías que hacer ya lo hiciste, pero este momento es el momento de estar presente al 100%, de compartir. Digo, en su momento era, no sé, con mi familia, con mis amigas, sí. Hoy es con mis hijos, con mi marido, con la gente que recibo. Y creo que hay algo como de esto de vivir el presente, no en el sentido de, bueno, vivo el presente porque no importa nada, sino un presente hiper significativo, que para mí Shabbat en eso es como una clave muy grande. Y creo que justamente como después hubo un montón de otras cosas que fui haciendo, por ejemplo, elegir ir cambiando mi vestimenta. Y bueno, no es la parte más fácil. Cuando de golpe yo aparte viajé a Israel en el verano, sí. Entonces volví ayer invierno, ¿no? O sea, ayer invierno era mucho más fácil decir, bueno, me pongo manga larga. Y volví a Buenos Aires y decía 58.000 grados y yo decía, yo tomé la decisión de, por ejemplo, usar manga larga y estoy teniendo mucho calor, no la estoy pasando bien, no estoy diciendo que es súper agradable o que es súper lindo, pero había estado estudiando mucho el por qué hacerlo y no era una formalidad y ese por qué tenía que ver con conocerme mucho más a mí misma y elegir que todo mi ser, incluido mi cuerpo, es algo tan preciado que quiero preservarlo y quiero compartirlo con quien yo quiera. Y entonces hay como, en todo este camino me parece como unas capas de sensibilidad que uno va adquiriendo de alguna manera, sí. Que normal, o sea, no pasa nada, vas a salir en musculosa a la calle y no pasa nada malo, no va a pasar nada terrible, una no se va a sentir mal, no es que es como el fin del mundo y que yo ahora lo veo y pienso, ay, qué gravedad, para nada, pero sí creo que en todo este camino, más que nada a partir de aprender y de estudiar y de conversar y de preguntar mucho y no solamente decir, bueno, hay que hacer esto, lo que fui encontrando es como registrar capas de sensibilidad de que golpe, bueno, yo en ese momento estaba soltera, quería formar una pareja, formar una familia y pensaba, bueno, quiero elegir con quién voy a compartir mi cuerpo y qué cosas de mi cuerpo voy a compartir y qué cosas van a ser visibles y qué cosas no. Pero eso es como una expresión de algo mucho más profundo que es qué quiero compartir de mi vida públicamente y qué no, que pasa hoy, me imagino sí. Que te pasa también con el tema de redes y todo, como cuánto quiero exponer y cuánto es de lo íntimo y no que solamente lo que uno expuso es lo valioso, sino muchas veces al revés. El judaísmo tiene esto que para mí es maravilloso, que es que quizás uno ve por la calle, no sé, vas al 11, ¿no? Ves miles de personas vestidas más o menos igual, los hombres blanco y negro, sombrero, mujeres más o menos parecidos, y uno piensa, esta gente son todos robots, son todos iguales, como... Y para mí lo más maravilloso es que cuando vas conociendo familias, te das cuenta de que es un mundo de singularidades impresionante, pero lo más valioso no lo ponen en la vidriera, porque no les importa si de golpe, uy, tengo el mismo saco que tiene el otro, no está puesto en la ropa. Está mucho más eso como en lo vivencial, en la identidad de cada uno y en conocer también qué características tiene cada uno y cómo hacer para que su máximo potencial se revele, brille. Sí, no, ahora digo, uno de los prejuicios más grandes, te lo digo que desde el del palo del periodismo, es cuando hay una mujer religiosa, es, uy, pobre, mirá cómo se tiene que vestir, o uy, pobre, la están obligando a hacer eso, o uy, pobre, se va a tener que quedar en la casa. ¿Vos antes de entrar a este mundo religioso tenías miedo con respecto a los prejuicios armados que hay con respecto a esto? Creo que la clave es que siempre fui conocida. Me parece que los prejuicios tienen que ver con estereotipos que siempre están como cuando uno está muy lejos de la escena, ¿no? Como mirando muy de lejos ese es el estereotipo. Pero a la vez, habiendo conocido personas concretas, claro,
conocía mujeres que no cumplían para nada con ese estereotipo. Y no eran excepciones o eran parias dentro del mundo religioso, sino que la mayoría de las mujeres religiosas que yo conozco trabajan. Y trabajan fuera de su casa, además de trabajar dentro de su casa. Y son parte del sostenimiento económico de su hogar. Muchas son profesionales y le dan valor a su carrera. No es un mandato. Creo que la diferencia es que no es el mandato de que solamente vas a ser alguien si estudiaste o si trabajas afuera de tu casa. Si no querés, bárbaro. Pero la idea de que eso no existe en el judaísmo, de que está prohibido o de que pobre todo lo que vas a tener que hacer ahora, creo que eso en la práctica no sucede. No sucede, es pero como algo armado que hay 100%. Y es verdad, hay cosas que refuerzan los estereotipos, seguro. Bueno, aparte justo últimamente hubo un montón de producción como de series en Netflix y así que... poco ortodoxa. Bueno, que... Tamara Tenenbaum sacó un libro con respecto a eso. Sí, bueno, yo creo que, a ver, como en todos lados, el mundo judío ortodoxo no es un mundo perfecto, no porque existan las leyes de la Torá, toda la gente las cumple como la gente no cumple las leyes en la vida en general. Entonces creo que es importante reconocer que hay problemas a solucionar. En el mundo religioso hay problemas de adicciones, existe, sucede, como pasa en otros ámbitos. Hay problemas de abuso, como los que estamos contando, no sé, series en las que se ven situaciones súper opresivas hacia las mujeres, hacia niños o hacia quien sea. Entonces, creer que elegir una vida de Torah es dejar de lado cualquier problemática social no es así. No es así. Y sería muy, muy iluso pensar que es un mundo perfecto absolutamente en el que nada del mundo externo y de las problemáticas que sabemos que existen entra. Digamos, eso no es así. Yo lo que sí creo, y una vez lo escuché a alguien que me resonó mucho, es como que aunque en el mundo de Torah todas las personas saben que existe una ley y aunque la rompan, saben que eso es lo que debería suceder para todos. Y el hecho de que exista como un bien universal, un bien consensuado de alguna manera que tiene un origen divino, hace que no sea solamente lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que hoy creo que es bueno y mañana creo que no. Y eso da como una estabilidad y un marco de contención que es muy grande. Pero bueno, sí me parece que es súper importante siempre como romper esos estereotipos, a mí, personalmente me gusta mucho habitar lugares que no son habituales. Yo doy clases en las facultades sociales de la UBA y fui con pañuelo, fui con peluca y llama la atención muchas veces. Y mi principal objetivo es que si tengo alumnas judías piensen, esta profesora no está desubicada acá, digamos, puede estar haciendo esto porque es posible y que si no me lo pregunten, digamos. Pero como un poco polemizar en eso, que está bueno para romper lugares comunes. Excelente, Gir. Bueno, yo creo que estamos como para iniciar esta aventura de capítulos, de episodios del podcast de WE. Así que de mi parte súper entusiasmada, con muchas ganas de conocer mujeres y de seguir encontrándonos y conociéndonos también en esto de lo que nos resuena, de lo que otras cuentan. Así que, Eli, te agradezco por estar acá y no sé, ¿qué pensás que nos vamos a encontrar? Yo creo que historias maravillosas, pero las dejamos con suspenso, así que vamos al próximo episodio. ¿Qué te parece? Los esperamos. Esto fue Charlas WE, el podcast de Olamí WE. Un espacio para conocer en confianza a mujeres judías de todos lados, que están en todos lados haciendo cosas extraordinarias con amor y conexión. Chequea nuestro Instagram, @we.latino, y descubre todo nuestro contenido. Hasta el próximo capítulo.